Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de esta primer mesa, Población y Salud, del primer seminario Estudios Históricos Inter y Transdisciplinarios. Ahora con la conferencia magistral de la doctora Lourdes Márquez, que es una especialista en este asunto de las epidemias, pionera en la bioarqueología mexicana y bueno, muchos de los que estamos aquí somos discípulos de ella, ¿verdad? El título de su ponencia es precisamente Historia de las epidemias en México y le damos la palabra a la doctora Lourdes. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Voy a abrir la presentación para empezar a desarrollar el tema. A ver. Bueno, ¿puedo empezar? Adelante. Ok. Bueno, pues primero realmente agradecer la iniciativa que ha tenido Angélica Medrano de realizar este seminario. Creo que será muy útil, no solo para la gente que trabaja, obviamente, temas históricos, sino pues para todo el grupo de colegas que han desarrollado su saber dentro de la bioarqueología. Y, por supuesto, considero que este tipo de iniciativas, pues a la larga, a pesar de que el COVID nos enfrentó a tratar de buscar estrategias de comunicación y de aprendizaje diferente, pues es muy benéfico en este sentido. Le voy a dar inicio entonces a mi plática y una parte importante dentro de lo que van a ser las epidemias en México es el cambio que va a haber en el patrón epidemiológico del periodo prehispánico al periodo colonial, porque evidentemente la llegada de los españoles a América y en particular a esta parte de México va a ser muy severa en cuanto a la llegada de nuevos virus, de nuevas bacterias para los que la población indígena no tenía ningún anticuerpo y que causaron severas epidemias durante todo el periodo colonial, incluso en el siglo XIX la viruela fue causante de grandes mortandades. Se considera que casi el 90% de la población indígena murió a causa de la epidemia. En 1545, pues en estos códices se consigna la cantidad o sea, se hace una referencia a esta enfermedad, pues se ven las pústulas en el cuerpo, la gente enferma, tirada, y bueno, los relatos, sobre todo la visión de los vencidos, da relatos muy impactantes acerca de en cada casa todos enfermos, muchos muertos, y pues se creó lo que estamos viviendo ahora, ¿no? A un muy diferente nivel, porque ahora tenemos otros conocimientos, pero fue algo muy desesperanzador para la población. En breves palabras diré que durante el siglo XVI la población indígena realmente se vio disminuida y en un censo que se ha hecho, algunos cálculos que se han elaborado para ver la cantidad de población y después cómo van emergiendo tanto los grupos de blancos, de mestizos y la población negra que empieza a aparecer a mitad del siglo XVIII, como ven en esta gráfica. La población blanca pues era mínima ya en un siglo después de la conquista, o más de un siglo después de la conquista, y bueno, cómo va viendo después todo un intercambio entre población indígena y población mestiza, hasta que seguramente la población mestiza ya para finales del XIX rebasaba la de la población indígena. A partir de precisamente el interés de los historiadores por
manejar el tema de las epidemias. Durante, yo creo que las últimas 2 décadas ha habido un boom en el estudio de epidemias a nivel, sobre todo a nivel de estados o a nivel de ciudades. Y en 2009, a raíz de la llegada de la influenza otra vez a América, la doctora Molina del Villar y la doctora Pardo del Mora decidimos hacer un seminario dedicado exclusivamente a las epidemias, pandemias y endemias. Y se publicó un trabajo en 2013 en donde aglutinamos por sectores la investigación que se estaba haciendo sobre lo que contábamos de trabajos y estudios ya publicados o que se elaboraron expresamente para este libro a partir de 3 años de los seminarios que teníamos mensualmente, y se presentaban trabajos sobre el tifo, sobre el cólera, sobre la influenza, sobre paludismo, sífilis y tuberculosis, y algún apartado también sobre repercusiones demográficas, la medicina, la higiene, la salubridad. En este caso, tanto Ana del Castillo como la doctora Hernández participaron en este trabajo, que creo que hoy por hoy, en este momento, sí es como el estado del arte del estudio de las epidemias en México. Yo me voy a enfocar a hablarles de 3 epidemias. La del tifo, que ocurrió en 1813, la del cólera, que fue la primer pandemia que llega a América en 1833, y que fue, esta investigación fue mi tesis de doctorado en el Colegio de México, y posteriormente el Siglo XXI Editores publicó el trabajo al que denominé La desigualdad ante la muerte en la Ciudad de México. Y obviamente este título tiene mucho que ver con el objetivo de la investigación, que era pues describir y analizar el impacto que tuvieron tanto tifo como cólera en la ciudad en la primera mitad del siglo XIX, y hacer un análisis diferencial por grupos étnicos, que tienen que ver también con condiciones de vida, con estratificación social, con desigualdad, y los resultados, bueno, apuntan a que este objetivo inicial pues se cumplió con el desarrollo del trabajo. Yo utilicé una metodología que considero que es una metodología realmente de antropología integrativa, con las utilizaciones de técnicas de diferentes disciplinas, en donde obviamente el objeto de estudio, que era estudiar esta desigualdad ante la muerte ocurrida en 2 epidemias, se tenía que cubrir con cierto tipo de requisitos. Necesitaba, obviamente, fuentes primarias de archivo, que es el campo de la historia. Necesitaba todo lo que es las técnicas demográficas para reconstrucción de totalidad de la población, de mortalidad, morbilidad, letalidad, crecimiento de la población, y conocimientos de medicina, etiología de las enfermedades, diagnóstico diferencial, para poder saber cuál había sido la bacteria, virus o el elemento que fue el causante de cada una de estas epidemias. Y el enfoque antropológico pues tiene que ver con este efecto en hombres, mujeres, niños, en grupos étnicos, tomando en consideración algo de lo que hablábamos también la otra vez, del contexto en el que la gente vive, cuáles son sus condiciones materiales de existencia, los hábitos, costumbres, etcétera. Y pues las fuentes primarias que traté de empezar a localizar en los archivos era buscar todos los documentos que tuvieran que ver con de 13 y de cólera del 33. Pero como ustedes ya ahora son expertos y oyen la conferencia de las 7 de la noche del COVID, sabrán que para poder hacer un análisis de mortalidad, de morbilidad y de letalidad, necesitamos conocer no solamente el número de muertos, sino necesitamos conocer el tamaño de la población, su composición por edad y sexo, y en este caso, por grupos étnicos.
Y para lo mismo tuve que revisar cualquier tipo de padrones que encontrara alrededor de estas fechas. Y otro dato que es fundamental para los que hacen demografía histórica, que son los registros parroquiales. Como nos presentaron ya ayer, pues a partir también de registros parroquiales y de acta y de documentos de INEGI y demás, es que nosotros podemos tener información sobre bautizos, matrimonios y defunciones, que son los que nos van a permitir ver cómo crece o decrece la población y cuáles son las causas. Para esto también hice un análisis del espacio y tuve que recurrir a la mayor parte de los planos de la Ciudad de México que encontré para el 18 y el 19 y ver cuál era la distribución de la población en los cuarteles que estaba dividida la ciudad, y después otros documentos ya específicos sobre enfermos, muertos y demás. Es así que, bueno, este es el escenario en el cual se va a desarrollar el problema del tifo en 1813 y del cólera. Es una ciudad, pues, colonial, llena de estos grandes edificios, de estos grandes palacios en la parte céntrica, y hacia las afueras vamos a empezar a ver que hay otro tipo de habitaciones, hay otro tipo de arquitectura, de servicios urbanos y demás. Este es el plano de la Ciudad de México para el siglo XIX, y al centro ustedes ven con esta línea gruesa es la traza original de la ciudad para el siglo XVI, XVII. Después va creciendo hacia los alrededores. En este ya tenemos aquí, esta es la Alameda, esta es la Catedral Metropolitana, este es el Zócalo de la Ciudad de México, esta será la calle de Madero, en fin, la que sale aquí a la Alameda. Y alrededor vemos los barrios indígenas, las municipalidades que todavía había con la población. Ustedes ven que aquí ya las calles, no hay trazo de calles, hay viviendas que se van marcando con estas figuras, pero, y aquí podemos ver también las garitas. La ciudad tiene una muralla y tiene garitas en la parte norte, sur, este, oeste, y por estas era donde entraban las mercancías, la gente, y en momentos de cuarentena, como cuando ocurre con cualquier epidemia como la que vimos hoy, pues simplemente se cerraban las garitas. Se cerraban las garitas, se fumigaba la mercancía o se quemaba alguna que se viera que estaba, que podría tener contagio. Y bueno, son esos controles que son más bien como de ciudades medievales, que es lo que pasaba con la peste negra y otras pestes que ocurrieron en Europa. Este es el plano maestro que encontré, a partir del cual yo desarrollé todo el análisis espacial de mortalidad, morbilidad y letalidad para las dos epidemias. A finales del siglo XVIII, el gobierno de la Ciudad de México decide hacer estos cuarteles, hacen 8 cuarteles mayores. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y los dividen a su vez en otros 4 para tener en total 32 cuarteles, que serían en las alcaldías que tenemos hoy en día y en el pasado estas delegaciones que había, pero para poder administrar la ciudad, poder controlar la ciudad. En el censo de Revillagigedo hay datos muy interesantes acerca de cuál era la composición en la ciudad a partir de los grupos étnicos. Y vemos que las ciudades, tanto Puebla como México, como Guadalajara, eran ciudades muy españolas. La mitad de la población casi era española, una cuarta parte indígena. Empezaban a haber combinaciones, y esto es para finales del 18, ya les enseñé yo el plano, la gráfica general de todo México, pero apenas tenemos un 18% de castas, y tenemos negros y algunos otros, tal vez chinos o de otros orígenes que venían con la nao y demás.
De este mismo censo de Revillagigedo, nosotros tenemos para 1790 una pirámide de la población que nos permite ver en los primeros años de vida, de 0 a 4, en fin, cada grupo de edad, cada rango, cómo es la composición. Y es una composición muy característica porque en el pasado se supone que tenemos una alta natalidad, de ahí que la base es muy ancha y después va quedando tal como una pirámide. Y en este caso vemos que los grupos mejor representados pues son de gente joven, pero de adultos, y cuando comparamos hombres y mujeres vemos que hay siempre un exceso mayor de mujeres. Mujeres que venían a trabajar a la ciudad en los servicios, como chichiguas, como sirvientas en las casas, como cocineras, o vender algo en las calles, en los mercados, y ya que llegaban traían a sus parientes ya a quedarse con ellas. Un trabajo muy interesante que se hizo con el padrón de 1811, los colegas de historia de Lina encontraron este padrón, entonces decidieron trabajarlo, diferentes investigadores estuvieron trabajando este padrón y obtuvieron esta pirámide en donde además de ver la distribución por hombres y mujeres, también vemos cómo registraron el número de migrantes. Entonces vemos que sí hay un exceso de tanto de hombres y mujeres, pero mucho más mujeres que estaban migrando a la ciudad en busca de trabajo. Cuando hicimos este análisis, yo estuve en el Archivo General de la Nación, encontré el padrón de 1811 y mi objetivo era ver quién vivía en cada cuartel, porque como mis preguntas eran quiénes estaban ahí durante la epidemia, qué les pasó, por qué se murieron, cuáles eran sus condiciones de vida, pues era muy importante conocer cómo estaba la distribución por grupos étnicos dentro de los 32 cuarteles. Entonces, en rojo marqué estos cuarteles que son los más céntricos de la ciudad, el 1, el 2, el 5, el 9, con una mayor cantidad de población española, al igual que el 11, 13 y 14, y vamos a ver que la población india obviamente está asentada en las partes de los suburbios, en los márgenes de la ciudad. Y pues es un poco esta composición, estos son algunas imágenes de las castas, que hay famosos biombos en donde reflejan la cantidad de combinaciones entre español, indio, negro, el mulato con el negro, el español con el mulato, etc. Y me di a la tarea de construir un machote a partir del plano de los 32 cuarteles, en donde fui vertiendo la información que yo tenía, y en este caso, de una manera muy visual, ustedes pueden ver, esta es la Alameda Central, esta ya sería toda la parte que creció hacia acá para Reforma, la ciudad, esta es la catedral, por aquí estaba la Candelaria de los Patos, esta es la región de la Merced, que de ahí tenemos algunas colecciones osteológicas interesantes, y los que están en blanco son los libros que se perdieron. Entonces, al ir revisando el padrón hoja por hoja, yo iba marcando si era español, si era indígena, si era mestizo, para después poder hacer un total en cada uno de los cuarteles y poner los porcentajes ya de manera visual en el espacio. Hice algunos otros planos en donde tenía lo que es la calidad de la vivienda de acuerdo al costo para empezar esa distribución por estratos sociales, que ya no les voy a presentar aquí. Hay otros planos donde se marcan los basureros de la ciudad para ver también cuestiones de salubridad. Esta es la ciudad para ese momento, es una reconstrucción que se hace. Tienen al frente la catedral y al lado
lo que es el Sagrario Metropolitano. Entonces me di a la tarea de, viendo cuáles son los cuarteles centrales, ver la composición, ay, perdón, ¿qué hice? Ya se me fue. Y ahora no sé qué hacer. Estamos viéndola. Ah, pues es que yo no. Estamos viendo bien. Pero es que le di un clic aquí de quitar no sé qué y ya no la veo. A lo mejor la minimizaste, ¿no? Es que de ocultar la presentación. Sí. Dije dejar de compartir. Pero la estamos viendo. Bueno, estás presentando. Vuelve a compartir. No. Ahora sí ya no la Ahí vemos. está. Ahora. Ok. Entonces, estos son los cuarteles centrales donde la mayoría de la población es española, tanto peninsular como criolla. Hay una gran cantidad de españoles registrados que dicen, vengo de Murcia, vengo de Sevilla, vengo de Granada, y sabemos que no nacieron en México, para ver un poco esta parte de la migración y los que son locales, y algunos otros son españoles, pero ya nacidos en la Ciudad de México. Pero si se fijan las cifras, 66 en el 1, 77 en el 5, 73 en el 13, el porcentaje de población española al centro de la ciudad es enorme. En contraste, si vemos lo que ocurre en los cuarteles que están en los márgenes de la ciudad, vamos a ver que hasta el 73% en el cuartel 20 eran indios. En el 22, pues la mitad indios y un 30% españoles, igual que en el 28. Había un poquito esta mezcla. Claro que dependía también de la parte del cuartel, entre más alejada, pues peores servicios de salud. Otro dato que también rescaté en el padrón fue el estado civil, el número de solteros, de casados y de viudos, y hombres y mujeres. Si se fijan, la población española, que era la mayoría, el 50% de la ciudad, tenemos muchas más mujeres que hombres ya para 1811. Para la población indígena también tenemos más mujeres, y tiene que ver con este aspecto que les comentaba yo de migración de mujeres a la ciudad, que ya vimos en el censo de la población, en la pirámide. Y por otro lado, también tenemos esta parte de los viudos. Hay un mayor número de viudos españoles que se ve que no tan pronto volvían a contraer nupcias. En el número de indios es un poco menor, pero las castas muy pocos. Entonces son estos datos que hay que ir sacando del padrón también para ver esta composición del grupo. Y este es un trabajo que hicimos con Pati Hernández y tomamos un dato que tenía Alan Ortega sobre la esperanza de vida, que ayer vimos una de las ponencias que hablaba de esperanza de vida, y como ustedes ven, tenemos una esperanza de vida pues muy baja, pero no es tan baja como la que nos presentaba esta chica, en donde la esperanza de vida era 22, 23 años, y era ya para 1900 y tantos. Aquí estamos hablando pues, de principios del siglo XVIII. Sin embargo, algo que resalta ahí es que tenemos al Hospital de Indios con una esperanza de vida que no rebasa los 15 años, ¿no? Al nacer. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener nosotros los datos de muertes? Los datos de muertes para este momento los obtenemos de los archivos parroquiales, y cada parroquia llevaba su libro, dependiendo, digamos, de la minuciosidad de cada sacerdote, era mejor o peor dato. Son las 13 parroquias que había en la Ciudad de México para 1800, del principio de 1800, yo creo que hasta mitad de ese siglo, y una metodología que utilizamos
los que hacemos trabajos de epidemiología, es ver cuál era la mortalidad en los 5 años antes de que llegara el brote de la pandemia o de la epidemia. Y entonces ustedes ven aquí, ponemos la media de esos 5 años, después registramos el año de 1813 para ver la diferencia. Como ustedes pueden ver aquí, hay algunas de las parroquias que realmente duplicaron o más su número, o en el caso de Santa Cruz y Soledad, que está en esta zona de la Merced, es una población muy indígena, con condiciones insalubres tremendas, vamos a tener que hay un 439% más de muertes, o el peor, San Sebastián o Santa María, donde es 1,175 y 949. Este es algo que empezaron a trabajar los historiadores de epidemias en España y también en Francia, se llama el índice de Dupacquier, y nos permite ver cuál es el impacto de la epidemia en los diferentes sectores de la ciudad. Otro dato que también empezamos a utilizar y que es lo que nos presenta Gatell todas las noches, es la duración de la epidemia. ¿Cuándo inicia la epidemia? Entonces, aquí ven ustedes que en el mes de marzo hubo muy poquitos datos. En enero, febrero venía la mortalidad así, y sin embargo hay un disparo bárbaro en marzo y una caída en mayo. Esta es la gráfica de los muertos en la parroquia del Sagrario. Después cae terriblemente y dicen, ya, se acabó la epidemia. Y pasan 2 meses y sigue la segunda ola, el segundo brote, porque en este caso, pues sí sabemos que no había contención, que no sabían qué la producía, qué pasaba, cómo estaba, y van a tener este nuevo pico que llega todavía más alto, el segundo brote, en el Sagrario, y tenemos aquí Santa Veracruz, que empezó hasta junio, San José y la otra parroquia de Santana, en donde vamos a ver estas dos curvas que ya no son tan familiares ahora, pero que son para aquella época y cuando esto no se hacía. Este tipo de trabajo lo hice hace 35 años. Y hace 35 años los trabajos de epidemia se hacían más bien como crónicas de las epidemias, no se hacía estadística, no se hacían cuestiones de carácter epidemiológico. Este trabajo fue pionero en este sentido de empezar a dar datos sobre eso. Y otra información que tenemos para Sagrario y para Santana es el porcentaje de doncellas, de solteros, de casados, de viudos. Esta es la de Sagrario. Sagrario es este y este es Santana. Si ustedes ven, la cantidad de párvulos que fallecieron en Santana es altísima. 22 en Catedral y 77 en Santana. Luego me di a la tarea de ver cómo había sido la mortalidad en la ciudad, la mortalidad y la letalidad. Y entonces, a partir de este plano maestro que tengo, tienen aquí, estos son porcentajes de españoles, de mestizos, de indígenas, y tenemos esta parte marginal de la ciudad hacia la parte que es norte, sur, a la parte este, el oriente de la ciudad, que siempre fue una parte muy, muy, muy pobre, muy insalubre, muy contaminada. Cuando los españoles desecaron el lago de Texcoco, se hacían unas tolvaneras espantosas, entonces siempre se hablaba que desde esta parte venían los aires pútridos. Entonces, cuando hacemos estos porcentajes mayores que tenemos aquí, tiene que ver con los padrones que pude obtener de las parroquias. Tuve que hacer una superposición de los planos para ver el total de la población en cada cuartel y después sumarlos, porque
las parroquias eran mucho más grandes que el cuartel, y poder, con el total de la población y el número de enfermos, obtener datos sobre incidencia. Este es el área más afectada de la ciudad. Estos son los cuarteles que están en esta área. Los numeritos se ven muy pequeñitos, pero quise marcarles aquí como si había una, digamos, una distribución diferencial del tifo. Los datos que tenemos incluso rebasan más del 100% de enfermos del total de la población que había, porque recordemos que en estos momentos la gente que vive en los poblados cercanos llega a la Ciudad de México para atenderse en los hospitales. Y entonces los porcentajes van a ser mayores. En cambio, los cuarteles 1, 5, estos que yo les mencionaba alrededor de la Plaza Central, en los grandes palacios que van de aquí hasta la Alameda, pues son grandes casonas que tenían algunas de ellas hasta 50 sirvientes, los cocheros, los lacayos, las cocineras, las sirvientas, las chichiguas. Y pues como ustedes pueden ver, las condiciones de insalubridad. Este es un canal que viene de La Viga y que llegaba a la parte de atrás de la catedral, que se llama el Paradero de Roldán. De ahí traían todas las legumbres desde Xochimilco, en las canoas, las descargaban en estas partes, y bueno, como en cualquier mercado, ustedes saben que se tira mucha comida que ya está en mal estado, podrida, y el tifo, que es algo que tampoco voy a ahondar en eso, hay todo un trabajo respecto a qué fue lo que causó la epidemia, que se llamaba de fiebres misteriosas, pero que después identificó que era el tifo. El tifo se produce por el efecto de una pulga, un piojo, que trae la rata. Una rata, a diferencia de la peste negra, que son ratas de otro tipo, son negras, en este caso son ratas pardas que proliferan en estos lugares como en todos los mercados, y cuando acaban con la población de ratas que se infectan, brincan al humano, entonces ya sea se van al pelo, se van a la ropa, pican, infectan e inoculan todo lo que es el virus del tifo, causando muchos problemas gastrointestinales, hay vómitos, hay diarreas, la gente vomita también sangre, se le llaman fiebres petequiales porque dejan como manchas en la piel. Y bueno, esto sería con respecto al tifo. Y ahora les quiero hablar un poco del cólera. El cólera estaba más o menos circunscrito, de carácter endémico, y sigue endémico en todo lo que es la India y sobre todo en la ribera del Ganges. Y en 1832 hay algunos movimientos armados, hay movimientos de tropas, y se lleva el virus. Aquí ven ustedes, aquí va el virus del cólera, el vibrio cólera, en el barco, y llega a Europa. Y a su llegada de Europa en el 32, pues esta es una imagen muy famosa de Londres, en donde toda la gente enferma. Aquí está el vibrio, que no es tan bonito como el coronavirus, que es redondito con unas espículas. Este es más bien feón. Y ataca a la población, y este virus tiene una característica, que se transmite por el agua. Entonces, había un médico, John Snow, en Londres, que empezó a detectar, hizo algo como lo que yo hice, de tratar de ver en qué distritos estaba enfermando más la gente, dónde había más contagio, y entonces ese era el momento en que las epidemias eran castigo de Dios, era por todos los pecados que se cometen, era por los aires pútridos, por un meteorito que pasó, etcétera, y agua contaminada no era tan claro, pero decían, bueno, es que alguien puede haber envenenado el agua, y como en todo siempre se culpa a los otros, a otros grupos que hubiera ahí, o a los pobres por ser los que van transmitiendo la enfermedad.
y él es el momento también en que se empiezan a desarrollar los microscopios. Entonces él empieza a revisar el agua y encuentra estos minúsculos animalitos y se da cuenta que a partir de la pipa que había aquí, de esta fuente, se estaba contaminando todo este sector, la cierran y empiezan a tratar de limitar la infección. Pero bueno, esto lo sabemos porque este doctor mucho después, en 1850, publicó su trabajo. Y vamos a la Ciudad de México, para el 33 empiezan a ver todos los llamados, ya viene el cólera, va a llegar, y resulta que el cólera llega por dos lugares, por el norte, llega primero a Estados Unidos, a la parte de Nueva Orleans y también a la costa, y va bajando hasta que llega a la Ciudad de México por un lado, pero por el otro lado también llega a Yucatán y a Veracruz. Entonces son estas fuentes de entrada del cólera y se va distribuyendo en México de una manera igual que lo estamos viendo ahora cuando nos pasan. Todavía no empezaba en Tamaulipas todavía no empezaba en Guadalajara, pero ya estaba muy fuerte en la Ciudad de México y demás. Obviamente, acuérdense que las epidemias también tienen mucho que ver con la cantidad de población, la densidad de la población. Entre mayor población y más densamente poblada, como son enfermedades de carácter infeccioso que se contagian, pues van a ser más susceptibles de poderse contraer en ciudades muy abigarradas. Y la Ciudad de México, para ese momento, era una de las más grandes de América. Y como en todas estas ciudades, pues la gente se abastecía de agua que venía por el acueducto. Aquí ven ustedes el acueducto, este es el de Belén. Por aquí estaría ahorita lo que se llama eje central, y llega la gente, no había agua en las casas, no todas las casas tenían agua, había gentes que sí tenían llaves de agua, fuentes de agua, que igual yo hice un padrón y una distribución espacial de dónde estaban las casas que tenían agua. Los conventos eran los que más tenían agua, pero muchas de las casas, sobre todo casas pobres, de ninguna manera. Las principales casas al centro tenían sus llaves de agua. Entonces los aguadores llegaban, cargaban sus baldes estos y iban de casa en casa vendiendo el agua. Pero igual llegaban los caballos y tomaban agua de ahí, llegaba la gente y se bañaba, y hasta a veces, pues, si traían la ropa muy llena de tierra y demás, pues la metían ahí un poco, la lavaban. Entonces, pues, las condiciones eran las más aptas para poderse contagiar. Y aquí ven ustedes el otro acueducto que va, había uno de Chapultepec y este otro que no recuerdo exactamente si es el de la ribera de San Cosme o por ahí va. Pero había 3 acueductos que llegaban hasta el centro de la ciudad y vertían su agua en las diferentes fuentes. Había 7, 8 fuentes grandes en la Ciudad de México. El documento fundamental, central, digamos, la piedra angular a partir de la cual yo pude hacer el trabajo de carácter epidemiológico, fue esta contabilidad que empezaban en este siglo los médicos a llevar un conteo. Para el cólera se empezó a hacer en los cuarteles. Entonces, aquí ven, los cuarteles, el 1-2, el 3-4, hasta el 31-32. Y aquí iban ellos anotando la contabilidad de la gente que ellos iban constatando si estaba o no enfermo. Luego tenemos el número de enfermos, los que mueren, los convalecientes, y de todos estos que ellos van detectando en las casas, los que mandaron a los hospitales y después los que todavía permanecen en el hospital. Entonces, con estas cifras del número de enfermos y el número de muertos, yo empecé a trabajar
cuánta población había en el cuartel, en el 1 y 2, qué tan cantidad de gente, para poder obtener la tasa de mortalidad con estos datos y la tasa de letalidad. ¿Cuántos se murieron de los que se enfermaron? Y son datos pues, realmente interesantes. O sea, seguramente todavía la epidemia puede haber seguido un poquito, pero de acuerdo a la gráfica que yo tengo de la duración de la epidemia, duró 3 meses y en este caso no hubo un rebrote, sino hasta, siguió en algunos de los estados del país, pero en 1850, vuelve a haber otra gran epidemia de cólera. Y pues son imágenes de la población común, la gente echaba tortillas en la esquina, igual que ahora, en los carritos nos venden los tacos, nos venden los tamales, nos venden la fruta, pues en esa época era realmente lo común. Las calles muchas eran de tierra, de ahí que también es un elemento muy, muy interesante para ver condiciones de salubridad. Aquí tenemos la imagen de la parroquia del Sagrario, ser enterrado en el Sagrario, sobre todo, no en la parte del atrio, que muchas veces los curas tenían que enterrar por caridad, pero para ser enterrado en la catedral y en el Sagrario había algunas capillas especiales para talabarteros, para plateros, para todos los gremios o para familias encumbradas, y ya ni se diga, digamos, para la parte del gobierno, ¿no? Las autoridades que tenían un lugar privilegiado, entre más cerca del altar, pues costaba más. Entonces, de ahí que también podemos ver esta parte de la estratificación social. Yo mi tesis de licenciatura la hice con 6 toneladas de esqueletos que salieron de la Catedral Metropolitana cuando hicieron la cimentación de la catedral, y tengo datos muy interesantes sobre todo enfermedades de tipo infeccioso, en particular el treponema, que supuestamente va a ser sífilis venérea, que también con Margarita Mesa hice un trabajo utilizando fuentes históricas y osteología y paleopatología para ver cómo se enfermaban, cuál era la distribución en el esqueleto, etc. Aquí tienen ustedes la distribución del cólera en la ciudad en 1833 y resalta realmente estos 2 cuarteles, el 15 y el 16, y en menor medida, porque entonces es el 60% para hombres en los cuarteles de las orillas, 27 y 28, y 31 y 32, y nos hablan de esta mortalidad y morbilidad. En este caso la morbilidad, el número de enfermos que vamos a tener por cuartel, y si ustedes se fijan, pues hay una gran variación que seguramente también tiene que ver con la cantidad de hombres y mujeres que vivían en cada cuartel. No es necesariamente que los hombres en fueran más afectados, quizá había más hombres. Eso tendríamos que hacer el análisis de tener un padrón para esta época del tamaño de la población de los cuarteles por hombres y mujeres y poder hablar de eso. Entonces, estos son los 2 cuarteles más afectados, el 15 y el 16, y estos otros, el 27 y 28, son menos afectados, pero era ya el 60%. En estos más del 100% de casos tenemos de acuerdo a la población total, pero hablamos de que la gente llega, se queda en estos lugares y ahí se va y se atiende o se muere con los parientes que tiene aquí en sus casas. Y recordemos un poco lo que pasa también ahora, que mucha gente muere en sus casas, no mueren en el hospital, los médicos iban a atender, pero tenían la consigna de ir a revisar cada una de las casas en donde se registrara un enfermo y ponían ahí una bandera de algún color o tenía que poner la gente que ahí había un enfermo, y después si alguien se murió también tenían que poner una marca porque pasaban los carros donde iban subiendo a todos los cadáveres que la gente iba poniendo casi que en la banqueta para que los fueran a enterrar, y se venían a enterrar al panteón de San Lázaro, que está ahí por donde estaba antes la cámara de
de Diputados. Aquí tenemos el Panteón de Santa Paula, aquí está el de San Juan de Dios, que es enfrente de la Alameda, que fue el hospital para prostitutas. Ahí tenían recluidas a las prostitutas que estaban enfermas, muchas de ellas de sífilis, y nosotros en la Escuela Nacional de Antropología tenemos una colección osteológica, bueno, de todos estos lugares que ustedes ven aquí. De Santa Paula tenemos la colección del Panteón, de San Juan de Dios tenemos una buena parte de lo que era el hospital de las mujeres después. Obviamente la colección más rica es la que nos presentó Juan ayer, del Hospital Real de San José de los Naturales, el de Indios, y aquí está San José. Aquí tenemos, unas son parroquias, otros son la catedral, y aquí está Santa Cruz y Soledad, que es otra iglesia de la que también tenemos nosotros esqueletos, y son a partir de los cuales Pati y yo tuvimos los datos de la esperanza de vida con el análisis paleodemográfico. Estas serían las condiciones. Esta es la parte ya hacia la Alameda. Si ustedes ven toda esta calle, pues es una calle con casas. Está el palacio que hoy es de minería, y son casas de condes y de gente de la aristocracia que llegaba de España y que ocupaban grandes manzanas con una cantidad de criados impresionante. Y pues en las calles, gentes que llegaban a vender sus productos, textiles o comida o todo lo que fueran produciendo en sus lugares. Aquí tenemos ya la tasa de mortalidad y de letalidad para hombres y mujeres, y en este caso sí son las tasas, porque sí pude sacar para estos el total de población, y como ven ustedes, o no sé, ya, perdón si son las tasas o son las defunciones, porque saqué los datos del libro, pero ya no chequé. Y lo que sí vemos es que hay un mayor número de mujeres, que puede ser que tenga que ver con que hay más mujeres en la Ciudad de México, y aquí tienen también la de letalidad en hombres y en mujeres. Entonces, la letalidad en realidad, pues, si bien es alta para estos periodos tan antiguos, se mantenía más o menos a este nivel, y obviamente sí había algunos de los cuarteles con muy alta letalidad. Y les quiero hablar ahora, por último, de la epidemia de influenza que ocurrió en 1918, que fue la primer gran pandemia del siglo XX, y que es parienta como ustedes ven, de estos coronavirus que ya son tan familiares para nosotros ahora. Pero en el marco de lo que estamos viviendo, quise hacer referencia a esto, porque nos puede dar una buena idea de en el pasado cómo se daba una epidemia en donde no había control y no sabía qué se la causaba, y lo que pasa hoy en día. Ya nos han dicho que en el caso del COVID, bueno, fue un murciélago que estaba en el mercado y que de ahí pasó al humano. En el caso de la influenza, hay 3 tipos de influenza, A, B y C, y los virus del tipo A y B causan brotes epidémicos estacionales, que es lo que nos ocurre a nosotros en cada invierno. Cada invierno vamos a tener nosotros el tipo A, que es el H1N1, y el tipo C va a provocar realmente gripe así muy ligera, casi no se nota. La manera en que este virus tiene una combinación genética, no vamos a entrar para nada en eso, pero se forma de hemaglutinina y de neuromidasa. ¿Cómo ocurre esto? La primera manera en que empezó a diseminarse este virus fue por aves acuáticas y migratorias. Se dice que desde el siglo XVI en México, y no sabemos si antes, también ya había algunas epidemias de influenza, y es muy lógico porque todo el centro de México estaba formado por 5 grandes lagos. En uno de ellos, el del centro, era donde estaba la isla de Tenochtitlan, a la llegada de los españoles. Pero
además de estas aves migratorias, gatos y demás, después se va pasando el virus a aves domésticas. Nosotros teníamos desde el pasado remoto pavos, y luego cuando llegan los españoles, pues gallinas, y de ahí muta de tal manera el virus en algún momento que contagia al humano. Entonces, cuando llegue, contagia a un humano, y el humano desarrolla, sigue reproduciendo el virus, pues es cuando se va a infectar y se vuelve esta infección comunitaria que ya sabemos, ¿no? Va a pasar primero de una persona a la otra, y luego pues contagia a 3, y luego esos 3 a otros 3, y se da eso exponencial. Y en el caso de la H1N1, pues hay un cóctel ahí, porque es tanto la gripe aviaria como la porcina que se conjugan, y puede ser que la que se contraiga, dijimos que sea por una ave, o puede ser esta combinación entre la aviaria y la porcina. No sé por qué el cerdo tiene muchas características muy similares a las del humano. Incluso para prácticas forenses, hacen entierros de cerdos y ven el tiempo en que se descompone la carne y demás, para poder ver tiempos de descomposición en trabajos de identificación humana de antropología forense. Y bueno, pues aquí tienen cómo viene de estos, el cerdo infecta al hombre y luego llega aquí. Se sabe que la del 2009 primero ocurrió en un lugar en Estados Unidos, y luego llegó a una granja en México, aunque la tenían registrada como que era la influenza de México. En realidad primero ocurrió en Estados Unidos. Y pues este sería un recorrido cronológico de cómo la H1 se ha presentado desde el siglo XIX, la gran epidemia, que sabemos que hay cálculos hasta de más de 100 millones, pero bueno, los conservadores dicen que mató en total a 20 o 40 millones de gentes, y las otras variantes, que si la de Hong Kong, que si la aviar, y pues otra vez en el 2009 volvió a darse esta gran pandemia que mató, en este caso, la cantidad de muertos, pues fue mucho menor. Entonces, el objetivo cuando hice este trabajo, pues era ver cuál había sido la etiología de la influenza, ver cuál era el desarrollo de la tipo A H1N1, después ver cuál era el escenario a nivel mundial y en Estados Unidos, y aterrizar un poco en la influenza, nada más en la Ciudad de México, cuál había sido su distribución por edad, por sexo, por estado civil, y cuál había sido el impacto. Al final comparé la de 2009 con la de 1918, ¿no? En este sentido, bueno, ya para esta época, pues sí se contaba con mucho mejores estadísticas. Entonces, a esta gripe le llamaron española porque se ocurrió en plena guerra mundial. Se dice que incluso la Primera Guerra Mundial se acabó porque eran tal la cantidad de muertos en las trincheras y en los campamentos de los soldados, porque esta epidemia va a ocurrir en un campamento de soldados en Kansas, que estaban, pues obviamente, trasladando soldados de Kansas hacia un puerto en Francia, y pues de ahí se llevó de Estados Unidos a Francia, de Francia se disemina a Europa, y de Estados Unidos pues también por el norte llega a México. Es hasta 1996 cuando el virus se logra aislar de un cadáver congelado que se encontró en Alaska de una mujer inuit. Y entonces extrajeron el virus de esta mujer, de este cadáver, y cuando hicieron ya toda la replicación del genoma, pues vieron que se trataba de la H1N1. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, esta es cómo iba la esperanza de vida de 1900 a 1960, y ustedes ven pues la gran caída que va a ocurrir en 1918. Y en ese momento, pues igual que ahora,
se implementaban galerones en donde se tenía pues a todos los enfermos ahí. Seguramente pues las enfermeras, los médicos también se contagiaban y el número de casos en el sector salud debe haber sido enorme. Estas son cifras del Johns Hopkins, que hoy por hoy sigue siendo uno de los mejores hospitales para salud pública y con mejores registros epidemiológicos. Luego, en el caso de la Ciudad de México, esta es la población mexicana, de 1810 a 1925. Si ustedes se fijan, pues obviamente en 1810 México estaba pasando, en el mundo estaban guerras, estaban la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros en nuestro caso teníamos la Revolución Mexicana, que había surgido en 1910, y entonces pues el número de muertes se combina entre los que se murieron por la influenza y los que se murieron en la guerra. Cuando se empezaron a hacer, esa es una gráfica que en todos lados se presenta, la de cómo ocurrió la influenza en Estados Unidos, y es la mortalidad en varias ciudades, y ellos comparan, empieza ya a ver toda esta combinación, este traslado de información de Europa a América, y vemos cómo Nueva York, Londres, París, Berlín tienen exactamente la curva casi al mismo tiempo. O sea, va a ocurrir en marzo, en abril de 1918, y 2 meses después, como no hay contención, pues toda la gente que se iba a enfermar se enferma, y después pues los que se van a morir se mueren, y luego a los 2 meses, 3 meses, vuelve a ocurrir otra oleada. Aquí ustedes pueden ver, es marzo, abril, mayo, y a México llega hasta octubre de 1918. Y el pico lo vamos a tener en noviembre, en diciembre todavía ya va a la baja, y en enero ya hay una disminución grande. Ahora, esto ocurre en la Ciudad de México. En una investigación que tenemos, que está el libro en prensa sobre la influenza en México, en los diferentes estados y ciudades, pues ahí ya vemos cómo hay ocurrencia de los picos en diferentes momentos, incluso en 19 para algunas ciudades todavía hay influenza en México. Pero esto es lo que ocurre en la ciudad. Y aquí son datos que sacamos del archivo de la Secretaría de Salud, de la sección de estadísticas, viendo cómo el número de gripa, que obviamente ya sabemos que gripa, bronquitis, bronconeumonía y neumonía, pues van a estar asociados a la influenza, porque es lo que ocurre. Ese es como el efecto que va a tener el virus en el cuerpo, en los pulmones y demás, y provoca que las otras enfermedades también aumenten. Porque no todos los casos se registraban como influenza. Se registraba neumonía, bronconeumonía, bronquitis aguda. Aquí tienen ustedes una gráfica en donde vemos quiénes son los que más están enfermando de gripe y neumonía. Son los solteros, así que no se deben de quedar solteros. Aquí tenemos a los de bronconeumonía y a los de bronquitis. Y aquí son los casados, que bueno, se presentan como al medio, y aquí están los viudos. Y estos ignorados es que no se tenía el registro, no es que estén ignorados. Ahora, en el caso de los casados y de estos solteros, la razón más bien es el grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque este virus de la H1N1 se desarrolla mejor, se desenvuelve y prolifera de una manera bárbara en los grupos de 20 a 30 años. Y causa la muerte porque la respuesta inmunológica del cuerpo hace lo que ahora están detectando también para el COVID, una tormenta de citoquinas, que hace que el aparato inmunológico no pueda responder de la manera adecuada, y entonces ocurren las muertes. En cambio, pues el número de niños es mucho menor, y más bien tiene que ver pues con la influenza estacional y con todas las otras enfermedades
que ocurre en los primeros años de vida, y en cambio el grupo de 30 y más es el que tiene valores menores. Estas es las estadísticas que sacaron para Boston. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Quiero comparar lo que pasó en 18 con lo que pasó en 2009 y en Estados Unidos. Aquí tenemos lo que nosotros demógrafos conocemos como la curva de mortalidad humana. Un gran número de muertes al nacimiento para descender de 10 a 14 años, tener el menor porcentaje de muertes y luego empezar a subir a partir de los 45, 50 años para llegar a su máximo entre las edades son mayores. En cambio, la curva de mortalidad de la influenza tiene esta forma de W, porque los grupos atacados son precisamente los de jóvenes. Los de jóvenes en Estados Unidos, los de jóvenes en la Ciudad de México en 1918 y los de jóvenes 100 años después en todo México. Aquí tienen ustedes la gráfica y ven desde el grupo de 20 años al grupo de, diríamos, 50 es el grupo en donde más alta incidencia vamos a tener, y un poco más de mujeres, que tiene que ver con que las mujeres siempre están atendiendo a los enfermos. Hay más enfermeras que enfermeros, y en esta época, pues seguramente igual, ¿no? Pero quise comparar dos ciudades distintas, dos países distintos, en una ciudad, un país, y lo que pasó en México en 2009, y es el mismo patrón. O sea, estas epidemias y los virus tienen realmente un patrón, un grupo de riesgo y grupos que para esa enfermedad son más vulnerables. Entonces, la epidemia ocurrió el 10 de octubre, se empezó a reportar el caso cero y después ya había 34 soldados en un cuartel que había en la Villa de Guadalupe. Pero ya para el 24 de ese mes se hablaba de que había 60,000 enfermos. Y el total de la población de la Ciudad de México pues era entre 800,000 y un millón de gentes. Y las municipalidades más afectadas fueron obviamente la Villa de Guadalupe, donde empezó, Azcapotzalco y Tacubaya. En todo el mundo, pero sobre todo en Asia, el uso del tapabocas ha sido muy tradicional desde todas las epidemias que han tenido, sobre todo de enfermedades respiratorias. Y entonces, en Europa, si uno va a Europa, no había el mismo uso, pero si ustedes van a China, a Tokio, a estos lugares, el uso hoy en día del tapabocas con o sin epidemia es muy, muy, muy popular. La gente sale, se sube al metro con el tapabocas, no quiere que otro lo contagie. Si hay contaminación, pues también usan el tapabocas. Y bueno, ya saben, el ingenio mexicano, no faltaban, como hoy en día todos venden tapabocas de las más diferentes estilos y sabores. Y pues las medidas, obviamente, en ese momento, y en 2009 fue el cierre de las escuelas. En este momento cerraban las calles y los limpiaban con creolina, que era lo que se usaba, es un líquido como verdoso, que yo todavía me acuerdo de mi infancia, que salían a barrer la banqueta con creolina. Y bueno, aquí están esto salió en El Demócrata, que es un periódico, en octubre del 18, era usar el tapaboca, limpiar de basura, lavar la calle, cerrar cantinas, pulquerías, fondas, cines, teatros, la basílica, y bueno, había esta recolección de cadáveres y de féretros en las calles, los ponían ahí y tenían una capacidad de entre 10, pero pues iban a pile y a pile hasta que... Hay caricaturas muy hermosas en el libro del Miedo a Morir, de cómo se burlan, de cómo llegan, ponen en las esquinas todos los empetatados o en caja y van poniendo a los muertos para que los vayan recogiendo. Cabe aclarar, por ejemplo, que
simplemente la influenza estacional, globalmente hay entre 250,000 muertes y 500,000 al año. Y que solamente, por ejemplo, Estados Unidos tuvo 35,000 muertes y 200,000 hospitalizados. Entonces, este es un dato de 2006, porque este tipo de influencias pues las vamos a tener igual que seguro el COVID de aquí forever. Y la Secretaría de Salud estuvo publicando en su página las primeras gráficas, que era cuando se empezó a dar la alerta epidemiológica, el día que empezó, después cómo fue subiendo, cómo tuvo este pico ya acá por mayo, y después cómo fue bajando. Y ya cuando todos decíamos que bien, ya la libramos, pues no. Ocurre que aunque había contención, pero si se fijan, la contención duró creo que 15 días. Hoy llevamos 6 meses en reclusión. Aquí está la meseta y después un incremento, no tan picudo, pero casi, pero mucho más largo que el que tuvimos en la primera ola en 2009, ¿no? Y ya saben, ahora están los casos confirmados, los casos sospechosos, los casos que sí, y igual que nos pasan ahora la comorbilidad, también en este momento, el problema ya eran estos metabólicos, los padecimientos metabólicos que son la diabetes, la obesidad, las cardiovasculares, el tabaquismo, para aumentar el número de casos. Va a haber un mayor incremento cuando hay estas comorbilidades. Y pues aquí también tienen cómo se visualiza muy bien el grupo de jóvenes como los más afectados. Después, ¿cuáles son los principales problemas y los síntomas de la gente que falleció? Tenía tos, que es la que nos dicen ahora con el COVID, fiebre también, parece que también tiene que ver con diarrea. Ok. Y el vómito, cómo van ellos calculando los porcentajes que tienen que ver con estas síntomas y que a mayor número de estos síntomas, igual que le duele a uno la cabeza, que tiene que ver con todas las enfermedades realmente respiratorias, porque va uno a tener la secreción nasal, puede uno tener este dolor en los ojos, llorarle un poquito, todo este tipo de rasgos. Y así fue más o menos como para el 23 de agosto tienen la gráfica del porcentaje de casos en los diferentes países, algunos que no se habían infectado y otros que como Australia o demás. Fue interesante porque la influenza realmente en 3 meses, la primera oleada, pegó tanto en el sur de África como en Australia, como en la India y como en algunos otros lugares. Aquí no está marcado esto. Para el 2009 era muy impresionante cómo llegó en 3 meses. En 2009, pues se entiende, porque en un viaje de 12 horas en un día, uno puede tener todos los contagios habidos y por haber. Y bueno, pues eso es todo. Y ahora, ¿qué le tengo que hacer aquí? ¿Dejar de compartir o ya? Ya dejaste de compartir. Bueno, pues ahora sí, espero no haberlos cansado mucho y las preguntas abiertas. Muchas gracias, Lourdes. Muy interesante tu exposición. Si tienen alguna pregunta, comentario. Mariana Orduña tiene una pregunta. Adelante. Doctora, muy buena tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta de cómo, bueno, en material histórico, cómo hacen o qué pruebas se hacen ya en restos
que vayan, pues sí, que se hayan analizado. No sé muy bien cómo formular mi pregunta, pero ¿qué tipo de pruebas se utilizan? Había escuchado de las pruebas inmunológicas, pero me gustaría saber un poco más del tema y a partir de cuándo se han hecho para conocer más o menos el registro y dónde pudiese consultar ese tipo de información, ¿verdad? Tú dices pruebas inmunológicas para saber de la persona si tenía el virus o de restos óseos. Sería, pues sí, para saber si tenían el virus. No sé si funcione igual que en organismos vivos que solamente en los restos. No. El análisis que se hace para identificar el virus en restos óseos se hace a partir de huesos, se hace a partir de identificar el ADN del bicho, y ya que se tiene el ADN del bicho, se hace la secuenciación y hemos obtenido alguna información de algunos bichos. El problema, por ejemplo, con las epidemias de viruela, sarampión o en el caso de la influenza, pues es que no dejan rápidamente huella en el hueso. No es sino hasta que se empieza a desarrollar el análisis de ADN que podemos tener información sobre la presencia del bicho, pero porque se secuencia el genoma del bicho. Pero no son tantos los que se han podido hacer en restos óseos. Solo tenemos para algunos, tenemos para treponema, y estábamos tratando de ver si con alguna colección de San José de los Naturales podíamos obtener la de viruela, por ejemplo. Oh, muy bien, muchas gracias, doctora. Pues nada, para servirte. Ernesto Díaz agradece a la doctora Lourdes y pregunta, ¿considera que el miedo a la enfermedad o muerte por el virus es mayor ahora debido a los medios de comunicación y la constante información de números y estadísticas de las muertes y los enfermos? Pues yo creo que no. Yo creo que el miedo ahora es menor que el miedo en el pasado. Y precisamente por eso es que nosotros titulamos el libro El miedo a morir, porque cuando llegaba una epidemia a alguna región, a alguna ciudad, la gente se empezaba a enfermar y no sabían por qué se estaban enfermando. Todos se enfermaban y en 2 o 3 días se morían. Eso realmente era terrorífico. O sea, porque no sabías qué pasó, cómo lo contengo, qué hice o qué no hice. Y entonces hay desde los que hacían procesiones, rezos, pedirle a la Virgen, o los que hacían como ahora hacen las fiestas COVID. Hay relatos para Europa que hacían orgías, porque si ya me voy a morir, pues mejor que el cuerpo disfrute. Entonces, hay cualquier cantidad de respuestas, siempre era, o también este miedo a que el otro, a los judíos o a los pobres, estos son los que traen la enfermedad, hay que recluirlos, hay que mandarlos. El mejor ejemplo sería la lepra, ¿no? De cómo recluyen a la gente en lazaretos porque piensan que los va a contagiar y que les va a pegar esa enfermedad. Hoy sabemos que la lepra no se pega y que muchos de los efectos o de los cambios que había, el efecto en el cuerpo, las lesiones en el cuerpo, se producen quizá se confunde con el treponema, con la sífilis. Entonces, pues ellos acusaban, recluían a todos los leprosos, pero los que se estaban contagiando eran los sifilíticos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, no sé si se me veo. Sí, sí te ves, Pati. Luego sigue Geraldine.
Ok, mira, yo creo que a mí muchas felicidades por la presentación. Creo que en muchos años has recuperado mucha información, ya has logrado dar un discurso muy padre de lo vulnerable que somos como población y cómo, aunque han pasado muchísimos años, seguimos padeciendo unos bichos, otros poquitos, pero se van transformando y finalmente somos una población vulnerable que estamos a merced de los determinantes ambientales, pero también tiene que ver con otros determinantes de susceptibilidad individual y cosas que nosotros manejamos. El comentario va hacia lo que decías de la esperanza de vida y el trabajo que presentó Yamile. Y en efecto, INEGI, para datos históricos antes de 1950, los datos que él da a los estados y sus a veces poquitos municipios que logra ver datos son esperanzas de vida menor a 30 años. Y eso se debe quizás a que las poblaciones están muy desperdigadas. En el caso concreto Sonora, ese es uno de los principales problemas, que la dispersión de la población impide tener datos reales y por eso se van subregistrando una serie de individuos y de aspectos que van haciendo que se impacte en la esperanza de vida. Y yo creo que la única manera de ahora sí que remontar estos errores estadísticos y de recolección de datos es creando los propios datos y empezar a publicar, empezar a hacer series, publicar y publicar sobre diferentes ciudades de la República para poder completar más o menos un mosaico, más o menos, ahora sí que esté a la altura de lo que tanto se ha trabajado en este país, ¿no? Entonces, muchas felicidades, me gustó mucho la presentación. Gracias, Pati. Geraldine. Pues, doctora, ¿qué puedo decir? ¿No? Muchas felicidades por su presentación. Igual, es el trabajo de una vida, ¿no? Es impresionante la cantidad de información que tiene respecto a las epidemias. Y bueno, además de la felicitación, justamente va un poco sobre el comentario de Patti, que yo creo que sería muy importante la publicación de la información para la creación de los modelos, ¿no? O sea, de los modelos que se podrían utilizar no solamente para la población colonial, sino incluso prehispánica, para hacer simulaciones o hacer otro tipo de ejercicios. Y mi otro comentario, bueno, es más bien una pregunta, digamos, como en términos de metodología, si ha pensado en utilizar otro tipo de indicadores un poco más finos para el análisis de toda esta información que es impresionante, no sé, como la estandarización de tasas o no sé, tablas, ¿no? Las tasas a partir de las tablas de vida, no lo sé, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Bueno, lo más interesante de esto, sobre todo para el trabajo que hice de tifo y de cólera, es que no había estadísticas, Yera. O sea, en los conteos de población, tú sabes cómo se hacían los padrones y los censos en el pasado. Entonces, tenemos el padrón que se hizo en 11, pero no hay resúmenes. Son las hojas en donde dice, en la calle de tal, en el cuarto tal, vive el señor fulano de tal, que tiene tal edad, y que viene de tal lugar, y luego la esposa, y entonces para ir haciendo como reconstrucción de familia. Pero tienes que ir sacando el dato de uno por uno de los 113,000 gentes que había en la ciudad. Y entonces después, pues, hacer agregados por sexo, por edad, por grupo étnico, y no hay más datos, no hay ninguna gente que estuviera recopilando esas estadísticas. De hecho, tú te fijaste en esta hoja que entregué de enfermos, de convalecientes, hasta leerla te da trabajo, pero luego tienes
estos se murieron en este cuartel. ¿Cuántos vivían en ese cuartel? Entonces tienes que buscar otra fuente de información para ver cómo vas a sacar las tasas. O sea, ¿de dónde vas a estandarizar? No se puede hacer nada. Lo que hice fue milagros, porque, bueno, conté, sí, por supuesto, que es un reconocimiento a mi colega y amigo, que era compañero de banca, Carlos Echarri. Carlos, actuario y demógrafo, fue el que me ayudó a capturar uno por uno los muertos que había habido en cada parroquia y juntar todos esos datos para ver bautizos, que aquí no presenté, bautizos, matrimonios y defunciones, y para ver cómo era la curva de crecimiento y cuál era la mortalidad en cada, de 1800 a 1850. Y luego de ahí te salían los picos de donde había habido la epidemia. Y entonces fue cuando me concentré en analizar la epidemia de 1813 y la de 1833. Y luego las tablas que Carlos me ayudó a hacer para ver la letalidad, los planos que hice, los hice en papel albanene, con una regla y tinta, para ponerle cuánto, aquí son, este ayudado es españoles, o sea, piensa que era la edad de piedra. Se empezaron, los primeros reportes de mi tesis los hice en máquina eléctrica. Cuando la estaba terminando, surgió la Printafor y la computadora personal. Y ahí, maravillosamente, porque usaba yo WordPerfect, pude empezar a meter las citas y las referencias y las notas a pie que los historiadores del Colegio de México utilizan poner. Y esa es aquí no presenté nada de el capítulo sobre la ocupación de la gente en cada cuartel, dónde vivían las hilanderas, dónde vivían los talabarteros, o sea, que te habla también de cómo poder pensar en por qué se murió esa gente, por qué se enfermó. Ya no les dije nada de eso, pero pueden leer el libro. O sea, les invito a que, o sea, este está publicado y tiene una cantidad de información. Fui a sacar del Archivo de la Ciudad de México los libros sobre fuentes de agua, para ver en qué casa había cada agua. Entonces, reconstruir el escenario, las casas, los actores, sus ocupaciones, su grupo étnico. Es de locos, es de locos. Herbert Klein, cuando vio el trabajo, dijo, ¿y cómo hizo esto? Dije, pues porque soy antropóloga y quería saber esto, y para contestarme, no iba o sea, a mí no me importaba sacar nada más gráficas de muertos y enfermos. Yo quería saber por qué se enfermó la gente, por qué se murió la gente, quién se enfermó, a qué grupo pertenecía, hasta qué comían. Y luego se ve, ya en el libro se ve muy bien la diferencia entre la mortalidad y en dónde pega los de tifo y dónde pega los de cólera. Porque el cólera iba por el agua. Y ahí sí afectó de una manera más, digamos, balanceada a ricos y a pobres. Claro, la gente que iba y se llenaba su balde para comer de la fuente, pues es evidente que ya no la podía hacer, ¿no? Pero bueno, ese fue el mejor trabajo de mi vida, hoy por hoy. Por eso insisto en que tu tesis tiene que ser tu mejor trabajo de tu vida, aunque te cueste un ojo y la mitad del otro. Pero bueno, sí, yo nunca les había presentado esta parte mía del trabajo de historia, muy pocos la conocen. Empecé a hacerlo cuando me invitaron mis amigos historiadores a hacer el trabajo. Con ellos que empecé a trabajar influenza con América y con Prado. Pero bueno, ahora pues ya se popularizó esto de las epidemias y bueno, está por salir en digital el libro de la influenza en México. Patti tiene un capítulo ahí, yo tengo uno sobre la influenza en el mundo y luego otro en la Ciudad de México y en las municipalidades, y con datos del Panteón. Ahí sí hay más datos, porque para el siglo XX sí hay mucho más datos.
Entonces, pues igual vamos a hacer muchas cosas. Hay que entrarle a este equipo de epidemias y hacer trabajos en colectivo, porque pues ahora solo se puede trabajar transdisciplinariamente, porque en la tesis pues usé demografía, historia, medicina, epidemiología, antropología, todo en uno, para obtener lo que quería. Entonces ahí le damos la transdisciplina a las investigaciones, en donde a partir de lo que queremos hacer y de nuestras preguntas, pues utilizamos todas las metodologías de otras disciplinas para contestar nuestras preguntas. Y esto, bueno, lo digo un poco pensando en que nos escuchan muchos estudiantes y empiecen a darse cuenta que una parte importante es tener el problema de investigación muy claro, las preguntas alrededor de ese problema y cómo las pienso contestar. ¿Alguien más? Muy bien. Sí, hay varios comentarios. Josefina Bautista, hola, ¿cómo estás, Josefina? Comenta que muy ilustrativa y didacta la presentación. Gracias por tus enseñanzas. José Gamboa también, excelente presentación, muy clara como siempre. Gracias, es un placer escucharte. Mónica Aguilar Bonilla agradece mucho a la doctora Lourdes y a los organizadores por la presentación. Me gustaría conocer si aún es posible conseguir sus libros para comprarlos desde el extranjero. No sé desde dónde nos acompaña. Muchas gracias y saludos cordiales. Ana Iris Murguía, ¿dónde podemos comprar el libro? También muchas felicidades. Bueno, el del siglo XXI creo que si entran al Amazon o entran a buscar el libro, todavía se les pueden enviar. Del miedo a morir, ese desde hace mucho, recién que salió al año, se agotó. Vamos a ver si sacamos una segunda edición. Y del de la influenza, en cuanto esté, esperemos que esté ya en este año, va a salir la versión digital, pues les mandamos la información para que lo adquieran. Hay un volumen de la revista de Desacatos de 2010, en donde el volumen completo de esa revista está dedicado a la influenza. Y hay trabajos muy interesantes de Menéndez, hay trabajos visto desde la antropología social, desde la antropología médica, y hay trabajos sobre la influenza en Puebla y en Argentina. Entonces, ese sería muy interesante. Yo creo que todavía, si no en físico, en línea, sí podrían conseguir la revista de Desacatos. Y que, bueno, puede servir. Y la otra epidemia que ya no les presenté porque dije que iban a estar muy cansados, era la epidemia de sífilis en la Ciudad de México y su carácter endémico, porque es una epidemia que estaba desde el siglo XVI y que siguió en el XIX, pero que para el análisis de esa contábamos con series esqueléticas muy, muy buenas, como la de San Juan de Dios y la del Hospital de Indios, y también con el libro del registro de prostitutas de la Ciudad de México de 1867. Entonces ahí sí teníamos el retrato de la muchacha, sus generales, de dónde venía, la edad que tenía, a qué se dedicaba, porque además eran costureras, lavanderas y demás. Y ese es un trabajo también muy bonito que en algún momento, si quieren, se los vuelvo a presentar en otra reunión, en otra sesión. Sí, definitivamente tenemos que tener más sesiones, más seminarios. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ah, sí, hay más preguntas en el chat. Bueno, Absalom, no sé cómo se pronuncia, Benítez Aguilar, pregunta, ¿cree que próximamente haga un trabajo sobre las epidemias y prevalencia de la viruela? En el libro del miedo a morir hay un apartado con 4 o 5 artículos o capítulos sobre la viruela. La viruela, la vacuna, desde cuándo se presentó, la mortalidad, que era más bien con niños.
La ventaja de cuando apareció la vacuna de la viruela es que esa vacuna, cuando uno se vacuna ya te queda la inmunidad por vida. El problema que tenemos con las respiratorias es que tanto influenza como COVID vamos a tener que vacunarnos anualmente, porque la inmunidad no dura, bueno, de acuerdo a lo que nos están diciendo ahora las autoridades de salud, no saben todavía cuánto va a durar, pero hasta que esté la vacuna y hasta que vean la efectividad y hasta que veamos la duración de esta, ¿no? Pero bueno, yo quiero decir que realmente cuando en estos 6 meses que hemos vivido el reclutamiento, la información de cómo se da, las respuestas de la gente, incluso las agresiones de la gente hacia la gente que trabaja en el sector salud para que no les pegue, parecieran del pasado, pareciera que eran cosas de que solo en el pasado ocurría este tipo de actitudes y de agresiones, o por el otro lado de gente que sí realmente apoya y ayuda, pero la parte del temor, del terror que causaba, de cómo la gente huía de las ciudades y se iba a refugiar a sus casas de campo en Morelos o en, no sé, a lo mejor en Tacubaya o en donde tuviera, y huían. Y esos son relatos que nos dan para Francia, para España, para Londres. O sea, son fenómenos mundiales. Y yo no pensé, ¿por qué se apanica la gente? Se apanica la gente porque se están muriendo todos, se están enfermando todos, se mueren todos y no sabes de qué. Entonces, si ahora sabemos de qué, y los viejos estamos apanicados, bueno, no, yo no estoy apanicada, pero la mayoría no quieren salir de su casa, no quieren que llegue ni la muchacha, despidieron a las muchachas, unos sin pagarles, otros, si salen al súper se ponen la careta, los guantes, o sea, o el extremo, los que no guardan la distancia, los que les vale y no traen el tapabocas, los que hacen bodas y reuniones y después, bueno, ahí está la de Trump, parece que hasta la Melania se infectó porque ayer hubo la reunión esta para las elecciones y se reúnen no sé cuántos y ya hay 2 o 3 contaminados con COVID. O o sea, la dilema de abrimos las escuelas, vamos a tener más contaminación, bueno, no podemos abrir las escuelas, implementemos nuevas maneras de enseñar, hagamos esto a la sana distancia con videoconferencias, inventan el Meet, el Zoom, el Jitsi, todos los que tú quieras, y hoy tenemos la oportunidad de podríamos estar aquí dando la plática también en China y que nos estuvieran oyendo en Australia, todos los que se conectaran, porque pues es una manera de difusión impresionante, de difusión buena y de difusión también mala, porque la cantidad de ataques a las autoridades de salud son impresionantes y mal hechas porque pues nunca habíamos tenido, yo que lo veo porque utilizo jalar de los archivos que publican datos para lo que estoy haciendo, como vieron, para el 2009, digo, está ahí toda la información a diario, que sí hay una cantidad enorme de enfermos y de muertos que no están registrados, por supuesto. No toda la gente se va al hospital, muchos se quedan en su casa, o muchos nunca registran que se enfermaron y sí se enfermaron. 2 de mis hijos se enfermaron de COVID, fue leve, se fueron a sacar la prueba, sí, positivo, se fueron a sacar la de la hemoglobina para ver si tenían inmunidad, tienen inmunidad, pero bueno, pues hoy sí tenemos una cantidad de herramientas impresionantes para todo. Y pues aprovechemos lo bueno que nos está dando esta reclusión y pues eliminemos lo que no, cuidémonos y demás, pero sin paranoia. Sí. Mónica Aguilar Bonilla, desde Costa Rica, manda saludos. Diana Martínez comenta que muy interesante y muchas gracias. Y si hay alguna otra pregunta por ahí, comentario. ¿Sabes qué se me ocurría, Angélica? Que como de todas maneras lo subes al YouTube,
¿Hicieras alguna manera en que te enlacen para que toda la gente que esté interesada siga participando en el seminario? Porque la manera de difusión que has hecho, subiendo las conferencias y las ponencias a YouTube, es muy buena porque realmente ayuda a uno a difundir este tipo de investigaciones que de otra manera pues, no las saca uno. Bueno, yo nunca jamás a pensar en sacar la del tifo y el cólera, la hice hace 35 años. Entonces, evidentemente, pues ya, ¿qué actualidad iba a poder tener? Pero pues sigue teniendo actualidad, porque no había información de ese tipo hasta que la saqué, ¿no? Así es. Mariana Orduña Martínez menciona dentro de la misma tesis, además del trabajo demográfico, haciendo alusión al trabajo multidisciplinario, está el registro de secuenciación que mencionando para ser consultado, no lo entendí. Disculpe mi pregunta, soy estudiante, pero me interesa hacer trabajo de enfermedades infecciosas. Ella es estudiante, ya me acordé quién es, ella es estudiante de arqueología, pero creo que también está haciendo una licenciatura a la par en biología experimental. Entonces, por eso está insistiendo tanto en cómo detectar enfermedades en restos óseos. Le podría yo recomendar que busque el artículo que salió en Current Biology de Rodrigo Barquera y una lista grande de coautores sobre cómo detectaron el JAOS en 3 individuos negros del Hospital de Indios de la Nueva España. Salió incluso la variante que digo que a mí me llamó mucho la atención porque nosotros esperábamos encontrar en los restos coloniales más bien sífilis venérea. Y lo que encontramos fue la variante del JAOS. En estos y en los restos de los niños del convento de Santa Isabel que estábamos trabajando con Oana precisamente. Entonces, bueno, que busque la referencia de Rodrigo Barquera en Current Anthropology. No, Current Biology. Y se publicó hace poco. Incluso se hicieron muchos reportajes en el New York Times y en otras revistas. Porque podríamos además, incluso pasar la bibliografía, ¿no? Después. Esa también es una buena idea, que los que vayamos presentando pongamos una bibliografía, sugerir bibliografía a los que les interese, alguna bibliografía clave para, si usted le interesa epidemias, pues consulte como el del miedo a morir o como el otro, o de otro tipo, pues dar la referencia al artículo o de tu tesis o de los otros artículos que has publicado, ¿no? Podría ser una buena idea. Sí, claro. Oana, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Pues nada más felicitar a Lourdes, como siempre, realmente siempre me deja con el ojo cuadrado. Me encanta, o sea, simplemente me encanta el trabajo de las epidemias que ha hecho, y realmente, pues sí, espero que realmente toda esta epidemia se desarrolle para ya poder ver el final y entonces ya poder hacer el análisis y poder hacer todas las cuadraturas que tenemos que hacer para tratar de entender qué es lo que está pasando con el COVID. Realmente creo que en el sentido de esta interdisciplinariedad, los antropólogos tenemos mucho que decir junto con los epidemiólogos, porque ellos solamente están viendo una rebanada del pastel, pero nosotros tenemos que ver todo lo demás, y ahí está nuestra aportación. Entonces espero que realmente ya terminado todo esto, dentro de unos 5 años, yo creo, más o menos, que podemos ver como el final de esta primera oleada, pues podamos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y todos a trabajar en eso, ¿no? Yo creo que ya hay mucha información muy útil que podemos trabajar. América y yo habíamos empezado a recolectar algo, mira, todo ya está publicado ahí. Lo que necesitamos es ver cuáles serían las líneas de investigación exactas desde el punto de vista de la antropología para el análisis.
pero hace poquito publicó el Centro de Estudios Demográficos del colegio. Los demógrafos publicaron ya un trabajo en donde a partir de los datos que tienen ya de 5 meses, sí se veía que el mayor número de muertes se estaba dando en las poblaciones de condición, sí había una relación directa entre condición socioeconómica y mortalidad. Les está pegando mucho más a los pobres, pero también les está pegando porque son los que salen a trabajar. O sea, se van a contagiar porque si no salgo y trabajo, no como. Y si no como, me voy a morir de hambre antes de que el COVID. A lo mejor del COVID no, pero no me voy a morir. Y yo creo que bueno, la medida del gobierno, que a veces no me ha gustado, porque yo pienso, hubieran dejado que todos nos infectemos, que los que se van a morir se mueran. De todas maneras, mira, lo que han hecho en Europa, dejaron que se muriera la población vieja. En Suecia. No tenían capacidad en el hospital para atender a los viejos y dijeron, pues a los viejos no, ya mejor a los jóvenes que son los que tienen vida por delante. En México eso es lo que se trató de que no pasara, que hubiera atención en cada uno de los hospitales. Y cada noche que nos pasan la gráfica vemos 50% de ocupación en los de oxigenación y las camas regulares y las camas de intubación, tanto porcentaje, y no ha habido las escenas de Ecuador de los muertos a mitad de la calle, hoy en el siglo XXI, ni en otros lados. Y la tasa de letalidad, no me digan que en Estados Unidos es la peor. Y es terrible. Y es un mundo civilizado, desarrollado. ¡Qué horror! Entonces, cuando nos pasan las gráficas de América y las de Europa, y bueno, el repunte, el rebrote ahora en España y demás, en Francia. Ya vimos los rebrotes, va a venir el rebrote, y se va a juntar con la influenza, y sí. Entonces, mejor aprender a vivir con esta, tratar de volver a tener una vida normal, porque perdimos la vida social. Y ese es un efecto en salud mental terrible. Sí. Tu mundo social se restringió tan poquito, tú estás con tu familia más inmediata, a lo mejor los papás, los suegros, no sé, pero todos nosotros, ya cuando se reunió, vamos a echar una cerveza a la cantina, ¿saben la cantina esa que le gusta a Federico? En la ruina, que no sabemos si sobrevivió a la crisis, ¿no? No, y muchos negocios cerraron, la economía... No, y seguimos en ley seca. Aquí en Yucatán se levanta hasta el 1 de septiembre. Pues sí. Sí, porque la gente no respeta. No. Pero bueno. Entonces, ojalá que salgamos bien de esto. Por eso quise enfocarme en el asunto de las epidemias, en contrastar cómo yo se los decía a mis compañeros historiadores que trabajan en epidemias, que cada virus y cada enfermedad tiene un grupo de riesgo diferente. Y también, y Patti igual me podrá reforzar en ese sentido, que presentaban sus gráficas, no sé, en alguna parte del Estado de México o de Puebla o no sé de dónde. Y entonces decían, es que la población, se murieron, la infección dio horrible, se murieron puros indígenas. Y digo, a ver, ¿cuántos indígenas vivían ahí? Y me voltean a ver como, ¿qué importa, no? No, es que si no tienes el total, es como cuando ahora quieren comparar el número de enfermos y de muertes en México que en Reino Unido. Pues no, somos dos veces más. O sea, tienes que comparar las tasas, los porcentajes. Entonces no entendían por qué yo les insistía, no, es que miren, primero, aunque nos dé mucho trabajo, tienen que buscar cuánta población había en este municipio y en este estado. Y después, cuántos se enferman y de los que se enferman, cuántos se mueren. Así es. Y es. eso me dio muchísimo trabajo. Yo creo que ahora ya lo entendieron porque les pega ahí en las gráficas que nos presentan todos los días. Pero bueno, yo también he aprendido mucho de todo lo que pasa, ¿eh? Y de todas las cruces que hacen de variables. Increíble. Y cómo presentar
algunas de las gráficas y qué hacer, ¿no? Y te digo, estaba buscando un programa para poder rehacer los mapas que hice en Albanene con tinta y poderlos hacer con la computadora, que seguramente hay programas muy maravillosos y le pongo aquí tantos, aquí ya me los pone. Porque ahora tenemos esta ventaja. Ahora tenemos el SPS que cruza cuántas variables, las que tú quieras, claro, que usamos en bioarqueología. ¿Y antes dónde? Entonces, pues hay que seguir trabajando, que los alumnos aprendan estadística, aprendan manejo de las computadoras, aprendan metodología y cómo tienen que hacer cada cosa, y que lo que pregunten, busquen cómo contestar. Eso es. Y sobre todo afuera de la caja, ¿no? O sea, también hay que pensar alrededor de mi problema, ¿qué hay? ¿No? Y eso yo creo que es básico. ¿Qué variables tengo que buscar para lo que determina el problema? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en bioarqueología social? Así es. Si no le damos identidad social al individuo que está representado en un esqueleto, acuérdense que les insistía toda la vida, no son esqueletos, son personas. Son personas. ¿Qué les va a decir la persona? ¿Qué le pueden preguntar a esta persona? Y a ver qué les dice. Exacto, exacto. Eso es bien importante. Muchas felicidades, Lourdes. De nada, gracias. Traigo un poquito de tos, entonces Francisco me va a ayudar con los comentarios que están en el chat. Hola. Bueno, antes que nada, soy eco de las felicitaciones, doctora Lourdes. Es un placer oírla. Voy a hacer lectura. Bien, la compañera Mónica que preguntaba, Mónica Aguilar Bonilla, de sus libros es de Costa Rica, entonces seguramente ya la doctora aclaró que los pueden buscar por Amazon. Luego ya está Mariana Orduña Martínez, que efectivamente le dice a Angélica que sí, es una alumna que está estudiando arqueología y biología. Yael la felicita, muchas gracias, doctora Lourdes, muy ilustrativo y motivador su trabajo. Un gusto volver a escucharla. Saludos desde Colombia. Ana Murguía pregunta, ¿tiene más datos acerca de la viruela natural e inoculada? Si hay estudios de mortalidades en base a esta separación. Sí, sí hay varias colegas cuya especialidad ha sido el de la viruela. Yo creo que si consiguen el libro del miedo o si entran al internet y ponen el dato de la viruela, les van a salir todas las publicaciones, sobre todo viruela en el periodo colonial en México, les van a salir un sinnúmero de publicaciones que las pueden ilustrar sobre eso. Yo, en particular, yo no he trabajado la viruela y otras gentes, Claudia Agostoni de la UNAM, que trabaja en históricas, es una experta sobre todo en las cuestiones de las campañas de la inmunización en el siglo XX a principios y también de algunos aspectos de la viruela. Pues dependiendo del aspecto que quieran trabajar de la viruela, pero sí hay muchísima publicación de la viruela. Incluso hay 3 volúmenes que sacó el IMSS hace muchos años, yo creo que por los años, no sé si 70 o 80, que editó Enrique Florescano, y son del Instituto Mexicano del Seguro Social, y tenía trabajos muy de médicos y sobre epidemias, con un enfoque, digamos, de otra época y trabajos de otra época y muchos de médicos, pero que pueden encontrar buena información sobre las diferentes epidemias. Muy bien, muchas gracias. Una última, Ana Martínez, ella estudia la licenciatura en Historia, soy el profesor de ella, tengo el honor, estoy muy interesada en esto de las epidemias. Le comenta, muchas gracias, doctora, muy interesante. Me interesa la bibliografía, así como sus libros. Pues igual mis trabajos van a enfermedad y salud. Sería un gusto comprar la segunda edición del Miedo a Morir. Ya saquen, por favor, esa segunda edición del Miedo a Morir, que aquí mínimo yo creo que se me venden 30 ejemplares. Bueno, perfecto. Vamos a hacerla pronto.
Muy bien, pues parece ser que ya no hay alguna pregunta o hay alguna más. Pregunto. Están cansados, ya van a ser las 8. Están cansados, sí. Bueno, pues nada más quisiera comentarles que en algunos papelitos ahí que nos hemos encontrado, ahora que hacemos esto del home office, me encontré en un informe del gobernador Arechiga del año 1893, algo muy interesante que viene a colación con lo que estamos haciendo ahorita. Y hubo una epidemia, como usted lo dijo, del tifo, de las famosas, inclusive hubo las mañanitas del piojo, y entonces dice en un volante que se reparte en la ciudad, dice que en la séptima parte dice que en los establecimientos industriales como fábricas de tabacos, de cerillos, etcétera, hacer presente a los dueños la conveniencia de dar a los obreros, siempre que sea posible, el trabajo para que lo desempeñen a domicilio y no aglomerados en los talleres. Y con esto quiero cerrar que muchas de las cosas que, como usted ya lo ha dicho, y en estas cuestiones que, bueno, a veces no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí lo hay, pues vemos cómo en aquellos momentos también, y hay otras que no hay tiempo ahorita para comentarlas, pero lo que usted decía de las reuniones, no se podían reunir en los funerales, en las fiestas religiosas. Entonces, yo creo que una invitación, usted lo acaba de decir, y muchos de los que antecedieron, a los estudiantes, ¿no? A que hurguen ahí, a que se hagan preguntas y a que desarrollen, pues, con mucho ánimo estas investigaciones en torno a la salud y la enfermedad. Entonces, pues parece ser que ya no hay. Yo agradezco mucho a todas y a todos los que nos acompañaron, a nombre de Angélica, que sí, ya está un poquito malita de la garganta, y pues esperarlos en la próxima mesa. Muchas gracias y felicidades a quienes integraron esta interesante primera mesa de trabajo, las conferencias magistrales. Es un honor y haber escuchado a tan interesantes investigaciones a cargo de tan bellas damas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Yo, mis ancestros son de Zacatecas. Yo soy Morfín de Zacatecas, mi bisabuelo. Así que me da mucho gusto estar con los zacatecanos. Sí, de hecho, hay una plazuela Morfín Chávez. Ese es mi bisabuelo. Exactamente. Ah, pues mire, primicia, doctora. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Angélica, te cedo la voz. Aunque tenga tos, quiero agradecer mucho a todas ustedes. Fue una mesa de mujeres, que también es algo muy interesante. Y me da mucho gusto volverlas a ver, aunque sea por este medio. Y agradecerles mucho y que no sea el último seminario en donde nos encontremos, que vengan muchos más. Y creo que fue un seminario, bueno, esta mesa fue una mesa muy interesante. La intención básica de formar esta mesa es, como lo mencionaba ahorita Patti, ¿no? Son temas que nos siguen aquejando, o sea, son temas que están en boga. La salud de la población lo estamos viviendo en este momento con el COVID. Pues no hay nada diferente con lo que se ha estado viviendo en otros tiempos. Entonces, solamente eso, muchas gracias. Espero que nuestros alumnos, porque no solamente están alumnos de la universidad, hay otros alumnos de otras universidades, de otros centros de investigación, y es eso, era compartir las vivencias, las experiencias en la investigación inter y multidisciplinaria, y bueno, creo que las ponencias que se presentaron en esta ocasión, en esta mesa, pues se logró el objetivo. Y muchas gracias otra vez a ustedes, las ponentes, y a los que nos han estado acompañando. Muchas gracias. La siguiente mesa va a ser también temas que están en boga, como es la violencia y el conflicto. Es una mesa que se va a estar abriendo para el 28 de octubre, para que estén atentos. Igual voy a estar subiendo la información y los contenidos de esa mesa. Muchas gracias y buenas noches. Abrazos.
todos.